Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de postres, tortas y dulces. Hoy vamos a preparar este deliciosísimo pie de duraznos. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestro delicioso pie de durazno, yo tengo por aquí 2 latas de durazno. Lo primero que voy a hacer, es reservar. Es decir, voy a apartar el durazno en un plato y dejo el agua porque la voy a utilizar. Ahora tomaré mi cremita de leche, la vierto en un bol o en un recipiente. Luego tomo mi leche condensada y lo mismo, la vierto en el bol o en el recipiente que ustedes hayan elegido. Yo voy a utilizar mi batidora eléctrica. Si usted no tiene batidora eléctrica, por favor utilice el batidor manual. Voy a verter o agregar el agua de los duraznos. Este postre es súper delicioso. Yo espero que lo preparen, se suscriban al canal. Por favor me cuenten cómo les fue. Y que pues obviamente le den me gusta. Ahora lo que vamos a hacer es picar nuestros duraznos. Yo voy a utilizar una parte para la mezcla y la otra para decorar nuestro pie. Listo, solamente dejé esta parte, la voy a verter y ya no voy a utilizar más la batidora porque si no voy a dañar mis trocitos de durazno. Estos las vamos a reservar para la decoración. Ahora voy a tomar medio vasito tintero, un pocillo tintero, medio nomás, y voy a disolver 2 sobres de grenetina o gelatina sin sabor. Listo, ahora vamos a verter la grenetina. Por último, yo voy a tomar este recipiente, un molde. Ustedes pueden tomar el molde que quieran, en el que hacen el pastel, un plato, en el que quieran, ¿listo? Lo voy a engrasar con aceite de oliva para evitar que se me vaya a pegar. Tomamos una servilleta o una brocha de cocina y lo vamos a poner el aceite por todo lado, ¿listo? Vamos a verter la mezcla. Vamos a verter nuestra mezcla en la nevera por 1 o 2 horas. Entonces, en 2 horas nos vemos. Bueno, mientras que sale nuestro pie de la nevera, vamos a ir cortando los duraznos para la decoración. Yo lo voy a hacer en lunitas, o sea, en forma de lunitas. Si usted quiere hacerlo en cuadritos porque le queda más sencillo, por favor, hágalo en cuadritos. Esta receta de verdad es demasiado sencilla. Yo espero que la preparen, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y me cuenten cómo les fue. Listo, yo ya saqué mi pie, entonces ahora vamos a decorar. Primero lo voy a desmoldar, obviamente, súper sencillo. Mi molde es desmoldable, entonces es muy sencillo para mí sacarlo. Pero si el suyo no es desmoldable, por eso es importante que agregue el aceite de oliva para que no se le vaya a pegar y le dé la vuelta y listo. Yo voy a poner mis lunitas de esta manera. Usted puede hacer la decoración como le guste, como le parezca más linda, bueno.
Listo, por último le voy a poner una cerecita para terminar con mi delicioso pie. Listo, bueno, este es el resultado final de nuestro delicioso pie de durazno. Yo espero que lo preparen, se suscriban al canal y me cuenten, y me cuenten cómo les fue. Vamos a partir un trozo para ver cómo nos quedó. Miren esta delicia. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.